Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Vamos a estar leyendo primero del versículo 1 al 6. Allí lo tenemos, ¿sí? Ya Marcela compartió con nosotros en el chat. Muy importante que todos los que están mirando a través de la plataforma puedan estar leyendo el versículo. Algunos lo pueden hacer tal vez si quieren desde la Biblia, lo pueden hacer perfectamente, pero está bueno también que lo puedan estar leyendo allí en el chat y queda registrado, ¿sí? En la prédica, en el mensaje, queda registrado. Matías y Lucía acaban de llegar también, así que muy bienvenido también a mis amados hermanos. Bueno, vamos a leer, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aleluya. Miren lo que, cuando Dios se le presenta a Abraham, miren la promesa que le hace, y le habla en futuro. Le dice: vas a recibir pronto una bendición muy grande, Abraham. Porque sabemos que en el contexto del pasaje, Abraham todavía no estaba viendo las promesas de Dios en su vida cumplida. Pero ahí Dios se le presenta en visión. Y lo primero que le dice es: no tengas miedo, Abraham. No tengas miedo porque yo soy tu escudo. Y mirá lo que le dice: y tu galardón y tu recompensa, porque podemos traducir la palabra galardón en recompensa. Dice: será sobremanera grande. Dios ya le estaba haciendo una promesa poderosa y sobrenatural a Abraham, aunque él no veía nada de las promesas en su vida. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido tener una gran multitud de hijos, ¿verdad? De descendencia, y todavía ni él ni Sara tenían hijos. Pero ya le estaba diciendo algo a futuro, bendiciones que iban a venir en el futuro en la vida de Abraham. Dice que respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, dice, ese es el Damaseno Eliezer. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero mire lo que dice en el versículo 4, Dios le dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, o sea, el Damaseno Eliezer, ¿no? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando la palabra de Dios se suelta, hermano, esa palabra se cumple. Y dice que lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Mire la palabra que vino de parte de Dios a la vida de Abraham. Qué lindo que es cuando Dios nos habla. Pero hay un detalle muy importante cuando Dios nos habla, y es si realmente le creemos o no le creemos. Porque cuando viene palabra de Dios, allí la promesa es una realidad. El tema está en el receptor, no el que manda el mensaje, sino el que lo recibe. Y aquí está la clave del asunto, porque nosotros podemos recibir palabra de Dios, nosotros podemos recibir promesa de Dios, leer la Biblia y que salten las páginas de la palabra de Dios con promesa de Dios, pero ¿la creemos o no la creemos? Y aquí está la clave de todo esto. Por eso el versículo 6 es el que yo quiero destacar en esta oportunidad y quiero resaltar. Cuando Dios le dice esto a Abraham, que va a tener una descendencia como las estrellas del cielo, o sea que van a ser una gran multitud, el versículo 6 dice: y le creyó a Jehová, o sea, Abraham le creyó a Dios, ¿y qué le fue? Le fue contado por justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esto? Tenemos que creerle a Dios. Es simplemente esto: una promesa hecha, una promesa creída. Una promesa hecha por Dios, una promesa creída por Abraham. Cuando vos le crees a Dios, cuando yo le creo a Dios, las bendiciones de Dios vienen sobre nuestras vidas de una manera poderosa y de una manera sobrenatural.
no solamente le creemos al Señor, sino que también nos es contado por justicia. Y dice la palabra del Señor también en el libro de Romanos, capítulo 5. Pablo le iba a decir a los romanos, a la iglesia de Roma, en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no solamente Dios le hace la promesa a Abraham, le hace la promesa a la iglesia. Dios nos lanza una palabra y nosotros somos los que realmente le creemos o no le creemos. Allí tenemos el versículo. Fuimos justificados. Los hijos del Señor fuimos justificados. Hermano, hermana, vos fuiste justificado, vos fuiste justificada. ¿Por qué fuiste justificado? Por la fe. Por la fe. A través de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo le va a decir a los romanos en el capítulo 5, versículo 9, también él le va a decir, pues mucho más estando ya justificados. ¿En qué? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Tú y yo hemos sido justificados porque le hemos creído a Dios y porque hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque aquí está hablando ¿de qué? De la sangre. Hermano, tú y yo fuimos justificados a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tenemos que creerle a Dios. Iglesia del Señor, créele a Dios y te será contado por justicia. El apóstol Pablo también le va a decir a los Gálatas, en el capítulo número 2, siguen llegando hermanos, qué bendición aquí al templo. Bienvenidos a todos. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Pablo le va a decir a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué está diciendo? Que nosotros no somos justificados por hacer buenas cosas, por dar limonas o hacer buenas obras, si bien las buenas obras son buenísimas, allí tenemos el pasaje. Y son importantes, es importante hacer buenas obras, pero nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, decía Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjese qué interesante, hermano, esto, que Abraham era del Antiguo Testamento. Y sin embargo, cuando nosotros leemos este pasaje de Génesis capítulo 5, no habla de que Abraham hizo una obra, si bien tuvo que hacer algo muy importante. El versículo 6 nos dice que Abraham creyó, y allí estuvo la clave de la bendición que recibió Abraham por la gracia y por la fe. Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contado por justicia. Entonces nosotros no somos justificados por las obras de la ley. Para que se cumplan las promesas de Dios, hay que creer. Hay que creerle a Dios. Para que se cumpla la bendición de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, tenés que creerle a Dios. Yo le tengo que creer a Dios. Yo tengo que creer que mi familia se va a convertir. Yo tengo que creer que el esposo se va a convertir. Yo tengo que creer que la esposa se va a convertir, que los hijos se van a convertir, que los familiares, los seres queridos, los compañeros de trabajo se van a convertir. Hablar en el lenguaje del Espíritu, hablar en el lenguaje de la fe, para que los cielos se abran y para que realmente ocurran los milagros poderosos del Señor. La clave de Abraham fue que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no solamente Abraham creyó, sino que también él tuvo que actuar. Y esto también es importante, porque no solamente los cristianos tenemos que creerle a Dios, sino que tenemos que movernos en fe. La fe es algo activo, no algo pasivo. Nos tenemos que mover en fe. ¿Y qué es lo que le ordena a Dios?
Dios le ordena a Abraham hacer un sacrificio. Y por eso el tema del día de hoy, el mensaje del día de hoy se llama altares. Porque en el Antiguo Testamento vemos un montón de situaciones donde los siervos del Señor levantan altares a Dios. Y esos altares son ofrecimientos al Dios Todopoderoso que honran el nombre del Dios Todopoderoso. Y Abraham en un montón de ocasiones edifica altares y los consagra para el Dios Todopoderoso. Y en el capítulo 15 de Génesis, versículos 7 al 10, ahí es donde Dios le ordena a Abraham hacer un sacrificio. Y dice que le dijo en el versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que yo voy a heredar? Allí lo tenemos el versículo también en la pantalla. Fíjese qué interesante aquí, ¿no? Porque Dios le dice: bueno, me vas a heredar la tierra. ¿Ya creíste? ¿Ya hay parte de la victoria completa en tu vida porque vos me creíste, Abraham? Entonces, pero Abraham en el versículo 8 le dice: pero Señor, ¿en qué voy a saber que yo voy a heredar? Y mire lo que le dice Dios en el versículo 9. Vas a tener que actuar ahora, Abraham. Le dice: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. O sea, ¿qué le dice Dios? Le dijo: me vas a tener que edificar un altar para honrar mi nombre. En otras palabras, Dios le dice: Abraham, vos tenés que adorarme, porque los altares tenían que ver con la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Inmediatamente, dice el versículo Dios, y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dios mismo le pedía a Abraham hacer altares de sacrificio para la confirmación de los pactos. Porque primero Dios le hace la promesa y le dice: vas a tener una gran descendencia. Pero para que esto se cumpla definitivamente, no solamente tenía que creer Abraham, Abraham tenía que hacer un acto de adoración al Dios Todopoderoso. Y Dios nos manda a hacer exactamente lo mismo a nosotros, hermanos. Levantar altares de adoración, ser verdaderos adoradores, porque el Señor Jesucristo busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Primera de Pedro 2:5, dice la palabra de Dios: vosotros también, y aquí Pedro le está hablando a la iglesia, el Espíritu Santo en esta noche le está hablando a la iglesia y le está diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Miren lo que dice después de la coma: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham ofreció un sacrificio físico. Agarró animales, los partió por la mitad y los colocó en un lugar específico. Estamos viviendo una dispensación diferente. Estamos viviendo un tiempo completamente diferente. Ya no necesitamos hacer sacrificios físicos. Pero sí, Dios nos manda a hacer ciertos sacrificios. Y aquí, Primera de Pedro lo dice de manera bien clara: son sacrificios espirituales. Iglesia del Señor, tú y yo tenemos que realizar sacrificios espirituales. Y estos sacrificios tienen que ser aceptables a Dios. Porque uno puede hacer un sacrificio. Hay muchas religiones que hacen sacrificios. Pero el sacrificio que tú y yo tenemos que hacer tiene que ser aceptable a Dios. ¿Y cómo es aceptable a Dios? Tiene que ser por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo, ese sacrificio no es válido delante del Señor. ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio espiritual. Es algo que me cuesta hacer. La palabra sacrificio justamente viene de ahí. Cuando nosotros estamos hablamos el vocabulario natural y terrenal,
En ese vocabulario natural decimos, uy, tuve que hacer un sacrificio tremendo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hago un esfuerzo muy grande por algo en particular. Ay, qué sacrificio que tuve que hacer caminando de acá para allá o recorriendo tal lugar. La palabra sacrificio se relaciona con algo que nos cueste hacer. Y uno de los grandes problemas que tiene hoy el pueblo del Señor es que les cuesta hacer sacrificios. Y por eso muchas bendiciones son retenidas. En este caso Abraham tenía que hacer el sacrificio. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios viniera sobre su vida. ¿Qué es lo que más te cuesta hacer, iglesia del Señor? Aquí a los que están presentes y a los que me están mirando a través de la plataforma. ¿Qué te cuesta? ¿Te cuesta orar? Bueno, si te cuesta orar, ofrecele ese sacrificio al Señor. Si te cuesta doblar las rodillas, hacelo, esforzate y orá. Yo he tenido momentos en mi vida en los cuales me ha costado mucho orar, pero yo he entendido también de que tengo que ofrecerle a Dios un sacrificio, y cuando es un sacrificio, la bendición de Dios es más grande todavía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si te cuesta orar, anda a la presencia del Señor y ofrecele ese sacrificio. Dios te va a bendecir grandemente. ¿Te cuesta estudiar la palabra? Hay personas que le cuesta muchísimo agarrar la Biblia, agarrar las páginas de la palabra del Señor y comenzar a estudiar, comenzar a leer, comenzar a profundizar. Yo he hablado con personas que me han dicho, a mí me cuesta leer la Biblia, pastor, a mí leo la Biblia y me duermo. Gente que ha venido a decirme eso. Pastor, me duermo. ¿Por qué? Porque hay una batalla, porque hay una guerra, porque hay una lucha espiritual. Hermano, ofrecele el sacrificio al Señor. Lee la palabra, estudia la palabra, llenate de la palabra del Señor. Hay personas que le cuesta congregarse. Bueno, es una de las cosas que más le cuesta a la gente, congregarse. ¿Por qué? Porque tiene que levantarse, tiene que asearse, o tiene que bañarse, o tiene que preparar la casa, tiene que preparar a los hijos, se tiene que levantar temprano, es un domingo en la mañana, y uno le gusta estar un poquitito más en la cama, ¿no es cierto? Y como que la carne dice no. Pero Dios nos dice en esta noche, ofreceme un sacrificio. Si a ti te cuesta venir a la casa del Señor, hacelo. Yo te voy a honrar, yo te voy a bendecir, yo te voy a llenar con mi poder, yo te voy a llenar con mi Espíritu Santo. Hermanos, los sacrificios son importantes porque Dios ve el esfuerzo. Dios ve el esfuerzo tuyo. Por eso a veces nosotros pensamos que las cosas son así nomás. No. Cuando uno viene a la casa del Señor, a adorar, hay un montón de cosas detrás, que son parte de todo esto. Disponer de tu tiempo para el servicio. Hermano, disponer del tiempo para el servicio. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los cristianos disponer el tiempo para servir al Señor? Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras actividades, tenemos un montón de cosas, se trabaja 8 horas, en algunos lugares se trabajan 6 horas, se hace un montón de actividades, pero qué importante es tener tiempo para el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si eso es un esfuerzo, si eso es un sacrificio, bueno, hacelo para el Señor, Dios te va a honrar. Romanos 12:1 dice la palabra de Dios. Romanos 12:1, el apóstol Pablo le va a decir a los romanos: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos, allí lo tenemos al versículo, a la pantalla. Presentar nuestros cuerpos. No dice presentar el alma, el espíritu, ¿no? Porque muchos me han dicho: pastor, yo no voy a la iglesia, pero mi espíritu está, yo sé, lo comento en la iglesia y los hermanos se ríen, pero mi espíritu está con ustedes, dice. Pero yo no lo veo al espíritu, hermano. Yo no lo veo al espíritu, lo que sí veo es el cuerpo. Entonces, qué importante, aquí no está diciendo que nosotros debemos presentar nuestra alma en sacrificio vivo.
¿O nos está diciendo que tenemos que presentar nuestro espíritu en sacrificio vivo? ¿Qué es lo que tenemos que presentar nosotros? Nuestros cuerpos. ¿Y qué significa eso? Significa que yo con mi cuerpo físico tengo que accionar, servir al Señor, hacer actividades espirituales que realmente son agradables a Dios, como dice aquí. Santo, agradable a Dios que vuestro culto racional. Y cuando habla de santidad, habla de que mi cuerpo tiene que ser consagrado para Dios. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, al ser mi cuerpo el templo del Espíritu Santo, yo lo tengo que cuidar. Porque el que está habitando dentro mío el Espíritu Santo no es cualquiera. Entonces, yo no le voy a meter cualquier cosa a mi cuerpo. Yo voy a tratar de hacer lo que realmente le agrada a Dios, porque sé que si hago algo malo con mi cuerpo, uso mis miembros como instrumento de injusticia, yo voy a estar contristando al Espíritu Santo, o estoy apagando al Espíritu Santo. Porque la palabra dice que nosotros debemos presentar nuestros miembros como instrumento de justicia. Nuestras manos, nuestra mente, nuestro cuerpo, aún nuestros miembros. Todo en santidad, como dice aquí. Agradable a Dios que nuestro culto racional. Hebreos 13:5, el escritor a los hebreos va a decir en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios. Dice, por medio de Él, ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que confiesan su nombre. Allí lo tenemos. Este sacrificio espiritual es muy importante. El sacrificio de la alabanza. Obviamente que no se limita al cantar, si bien es parte de la adoración el cantar, el alabar. Aquí en el templo nosotros cantamos, alabamos y le ofrecemos ese lindo sacrificio de alabanza. Pero esto va mucho más allá de un cántico. Fíjese lo que dice después, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué significa esto? Significa que yo con mi boca voy a bendecir y no maldecir. Este es uno de los sacrificios que más nos cuesta hacer a los cristianos, porque los seres humanos usamos las palabras, tristemente, más para destruir que para edificar. Pero los hijos del Señor tenemos que entender esto que es tan importante. De nuestra boca no puede salir agua dulce o amarga a la vez. Tenemos que bendecir, tenemos que usar nuestras palabras. Mire, hermanos, Dios nos ha dado el privilegio solamente a un sector de su creación, el tener la oportunidad de hablar. Porque el resto de la creación no habla. Las plantas no hablan. Es parte de la creación de Dios, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los astros. Ni siquiera los animales hablan. Son seres creados por Dios, sea el tipo de animal que sea, terrestre, del mar. Ningún tipo de animal puede hablar. Dios le ha dado al hombre el privilegio de poder expresar con nuestras palabras todo lo que sentimos. Y es un verdadero privilegio que tenemos que saber aprovecharlo. Tenemos que bendecir. Dios nos ha dado la boca para bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No murmurar, no desacreditar a los demás. Eso es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano en general. Murmuramos, desacreditamos al otro para nosotros elevarnos. No necesitamos tirar para abajo a nadie para nosotros elevarnos. Dios nos ha dado las palabras para que podamos edificar. Este es el sacrificio de alabanza que Dios nos pide que hagamos, hermano. El sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Santiago lo va a decir, ¿no? En el capítulo número 3. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Santiago capítulo 3, cuando habla de la lengua, que dice que la lengua dice, es como un fuego. Hace poco tuvimos aquí, en esta zona del país, ¿verdad?, un incendio muy grande, impresionante, y la sensación que uno siente cuando uno lo miraba por televisión y ya
le provocaba algo tremendo el tema del incendio que hubo en esta zona, ¿no? Y como dice Santiago, un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Y así es la lengua, así son las palabras de las personas cuando hacen daño, cuando buscan hacer daño, encienden un gran bosque. Y nosotros los hijos del Señor tenemos que usar la boca, ¿para qué? Para bendecir, para apagar incendios. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios? El versículo 16 de Hebreos 13 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué cosa? Se agrada el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De hacer el bien, hermano, no te olvides. De la ayuda mutua no nos debemos olvidar, porque de estos sacrificios, dice la palabra de Dios, se agrada el Señor. Abraham ofreció un sacrificio físico. Nosotros tenemos para ofrecer sacrificios espirituales. Tenemos la oportunidad de levantar altares al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El altar tiene que ver, hermano, con nuestra comunión con el Señor. El altar tiene que ver con nuestra relación con Dios. Yo cuando levanto altares, yo cuando hago adoraciones a Dios, estoy teniendo intimidad con el Padre Todopoderoso. Estoy teniendo una relación íntima con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Y cuando se levantan altares, tanto en el caso de Abraham, como en el caso tuyo y en el caso mío, el enemigo se va a levantar. De eso no hay ninguna duda. Cuando vos adorás al Señor, las tinieblas se van a levantar, porque el diablo va a querer impedir que vos adores al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque allí está la bendición para tu vida. Así como tenemos un Dios grande, el enemigo, dice la Biblia, que está como león rugiente alrededor, buscando a quién destruir, buscando a quién devorar. Hay gente que a veces me dice: pastor, yo no sé de qué, estoy buscando más a Dios, más problemas tengo. Y lógico. ¿O vos qué pensabas? ¿Que iba a ser todo color de rosa? No, cuanto más buscamos de Dios, cuando más adoramos, cuando más altares levantamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, más el infierno se va a levantar contra tu vida. Pero quédate tranquilo, quédate tranquila, porque el Rey de Gloria va a pelear por ti. El Rey de Gloria te va a defender. El Rey de Gloria estará contigo. Hermano, como poderoso gigante, promesa de parte del Señor. Y aquí en Génesis 15:11 vemos que el altar de sacrificio que preparó Abraham para Dios iba a ser una gran bendición para su vida, porque después de eso iba a venir la confirmación del pacto, de la promesa que Dios le hizo. ¿Cuál fue la promesa? Recuerda los primeros versículos: vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Si podés contar las estrellas, sí será tu descendencia. Pero ahí está hablando en futuro. Habían que suceder varios pasos. Primero, Abraham tenía que creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. Luego tenía que levantar el altar. Abraham levantó el altar. Abraham levantó el altar. Y ese altar iba a ser una gran bendición para su vida. Por eso el enemigo se levantó para destruir la ofrenda, para destruir el altar. Eso es lo que el diablo muchas veces quiere hacer, hermano, y tenemos que entender esto. Cada vez que vos te le vas a adorar a Dios, las tinieblas se van a levantar contra ti. Y a veces usarán personas que nosotros menos imaginamos. Personas cercanas, personas que amamos, personas queridas. También personas de afuera. Pero el diablo va a usar instrumentos humanos para que ese altar sea destruido, para que esa relación que vos tenés con el Dios Todopoderoso se rompa, se quiebra, se destruya. Y miren lo que dice, qué interesante, Génesis 15:11, ¿no? Miren lo que dice, lo tenemos allí, Génesis 15:11. Dice que sobre el altar que Abraham edificó, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mire qué interesante esto, hermano.
Yo no sé, seguramente el diablo, así como Abraham y Dios sabían que en ese altar iba a venir una bendición muy grande, el diablo también sabía que en ese altar, en esa adoración que Abraham estaba teniendo con el Señor, una gran bendición se iba a desatar. ¿Y qué era lo que sucedía? Venían aves de rapiña. Y sabemos que las aves de rapiña en la Biblia representan al mismo diablo, al mismo enemigo. Las aves de rapiña quieren destruir el sacrificio que trae bendición a tu vida. Hay aves de rapiña que quieren robarte el sacrificio que vos estás haciendo a Dios, que te llevará la bendición sobre tu vida. Si yo me pusiera a pensar en todas aquellas personas que levantaron altares a Dios en un momento en su vida y que Dios estaba a punto de derramar una bendición pero tremenda, poderosa, sobrenatural, pero vinieron las aves de rapiña sobre ellos y destruyeron el altar y no se pudieron cumplir en ellos las bendiciones de Dios para esa vida, para ese hombre, para esa mujer. ¿Cuántas personas hoy apartadas? Hay muchas aves de rapiña que podemos enumerar, hermanos, que nos impiden recibir las bendiciones de Dios. Los celos. Los celos tienen que ser quitados de nuestra vida, hermano, porque los celos no nos llevan a ningún lado. Esos son aves de rapiña que nos roban la comunión con el Señor, las envidias, las contiendas, los malos entendidos. Esas son aves de rapiña que vienen a nuestro altar a querer destruirlo. La murmuración, los chismes, los que quieren siempre provocar división en el cuerpo de Cristo. Bueno, yo te podría dar una lista muy grande. La carnalidad, es mirar siempre los defectos de los demás, no mirar el de uno propio. Una de las cosas que yo aprendí fue eso. Desde el día que yo tomé la decisión de mirarme a mí y no mirar el defecto del otro, ese fue el día donde entendí de que tenía que cuidar mi altar, mi relación con el Señor, mi comunión con el Señor. Y cada vez que venía un ave de rapiña, yo le impedía a esa ave de rapiña para que no me destruyera el altar. Mi relación con Dios, mi relación con el Espíritu Santo. Las aves de rapiña van a venir a querer comerte el sacrificio que has hecho durante tanto tiempo en la obra del Señor. No permitas que el enemigo venga a destruir el altar, a destruir la relación que tú tienes con el Señor. Pero una cosa importante fue la que hizo Abraham, y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dice que cuando descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, ¿qué hacía Abraham? Las ahuyentaba. Esta es una noche que vos tenés que ahuyentar toda ave de rapiña que quiera venir a tu vida a destruir la obra que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cómo se ahuyentan las aves de rapiña? Bueno, antes de murmurar, antes de quejarme, me voy a postrar delante de la presencia del Señor. Me voy a llenar del poder del Espíritu Santo. Voy a buscar la presencia de Dios en ese momento para que nada me robe la comunión que tengo con el Padre Dios Todopoderoso, el compromiso con la obra, el estudio de la palabra, crecer espiritualmente, evitar hacer todo lo que es de la carne, no tener comunión incluso con personas que nos contaminan, porque son aves de rapiña que van a querer destruir el altar, el congregarte, el afán desmedido de hacer tantas tareas seculares y olvidarnos de hacer la obra que Dios nos manda hacer. Dios nos da 24 horas y es el tiempo suficiente para hacer todo. Hay personas que se afanan tanto que están todo el tiempo haciendo tareas seculares, pero se olvidan de hacer la obra del Señor. Y se cansan tanto en lo secular que después no tienen ganas de el servicio y la adoración a Dios. Dios nos da 24 horas para poder hacer todo, para poder
trabajar en lo secular para poder atender a la familia, y Dios nos da el tiempo también para nosotros adorarle a Él, para glorificar su nombre, para que el altar esté bien cuidadito, bien protegidito, y cuando vengan las aves de rapiña, tú y yo las vamos a ahuyentar en el nombre poderoso de Jesucristo. No te afanes, dijo el Señor Jesucristo, por lo que has de comer, por lo que has de beber. Poned primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Poner a las personas, en vez de poner a las personas primero en vez de poner a Dios y a su obra en primer lugar. Esta es una noche que tú y yo tenemos que ahuyentar las aves de rapiña que se vienen contra nuestras vidas, contra nuestra relación con Dios. Dice Mateo 10:1, y con esto termino. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí lo tenemos al versículo. Y así como Dios le dio autoridad a los discípulos para echar fuera demonios, sobre los espíritus inmundos y para echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Dios te dio autoridad a vos también y a mí también para echar fuera toda ave de rapiña que quiera venir a destruir. Hermano, hay un plan que Dios tiene maravilloso trazado para tu vida. A todos los que están aquí presentes y a los que me están mirando, quiero decirte esto último: Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Y ese plan se tiene que cumplir en tu vida. No permitas que el diablo, que los demonios y que las aves de rapiña frustren el plan que Dios tiene preparado para ti en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En esta noche vamos a hacer lo mismo que hizo Abraham. Las aves de rapiña van a venir sobre tu altar y nosotros las vamos a ahuyentar en el nombre poderoso de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos una lucha con ciertas aves de rapiña. Yo no sé cuáles son. Cada uno de los que estamos aquí la vamos a identificar. Yo identifico mis aves de rapiña, las que vienen sobre mi relación con Dios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes luchas. Cada uno de los que me están mirando allí a través de la plataforma tenemos diferentes luchas. Sabemos identificar muy bien cuáles son esas aves de rapiña. En esta noche, en el nombre de Jesús, la vamos a ahuyentar por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la oración. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra tan clara, Señor, que nos has traído en esta noche a todos nosotros. La vida de Abraham es un ejemplo para nuestras vidas. ¿Y sabés lo que sucedió después de que Abraham ahuyentaba las aves de rapiña? Allí cerrá tus ojos y vamos a contemplar esto. Cuando Abraham ahuyentaba las aves de rapiña, fue tanto el esfuerzo que hizo que dice que luego se durmió. ¿Pero por qué se durmió Abraham? No porque era un holgazán. Abraham se durmió porque luchó, peleó, batalló. Esa batalla le trajo cansancio físico. ¿Sabes, hermano? El momento que vas a tener cansancio físico, pero no porque sí, sino porque estás luchando, estás batallando contra los enemigos, estás batallando contra las aves de rapiña que vienen contra tu vida. Y dice que una gran oscuridad, se presentó, una gran oscuridad vino sobre el altar, pero el altar allí estaba intacto. El altar no fue destruido. El altar que hizo Abraham, aleluya, estaba en pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que después de esa oscuridad, el Señor se presentó y pasó en medio de las partes de los animales sacrificados. Y allí Dios le dijo: yo soy, tu Dios todopoderoso, aleluya, y yo voy a cumplir el pacto que hice contigo, lo voy a establecer y lo voy a cumplir, porque grande Abraham será tu descendencia. Aleluya, levanten su mano.
La promesa del Señor se va a cumplir en tu vida. Pase lo que pase, pero tú tienes que luchar. Esta es una noche de batalla. Esta es una noche de lucha, de lucha. Yo no sé cuáles son esas aves de rapiña. Yo no sé cuáles son esas aves de rapiña que vienen a querer destruir el altar. Oh, tu relación con Dios. Yo no sé, hermano, pero en esta noche tú la tienes que ahuyentar en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahuyéntala, levanta tu mano al cielo. Oh Padre, en esta hora declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nuestro altar, Señor, es protegido. Vida de oración, vida de búsqueda, aleluya, estudiar la palabra, crecimiento. Hermano, toda obra de la carne sea quitada de tu vida, de mi vida. Ahuyentamos en esta noche las aves de rapiña. Ahuyento las aves de rapiña. Esas aves tienen un nombre. Tienen un nombre. Yo no sé qué es. Pero tú lo sabes, hermano. Tú sabes cuáles son. En esta noche mueve tus manos y dile: aves de rapiña, salgan de mi altar, de mi relación con el Señor. Porque yo sé que voy a recibir una bendición muy grande. Hermano, no permita que se frustre el plan de Dios en tu vida. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, tu presencia está en este lugar, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Oh, te adoramos, Señor. Oh, iglesia. Adora, 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 adora. Aquí hay un hermoso auditorio que está adorando al Señor. Allí de sus hogares. Oh, levanten altar en su hogar. Así como Abraham levantó altar. Le creyó a Dios. ¡Aleluya! Y le fue contado por justicia. Se levantan Abraham aquí. Se levantan Abrahames aquí. Se levantan, se levantan. Hermano, vos. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad para que la bendición venga sobre tu vida. Para que la bendición venga sobre tu casa. ¡Oh, gloria! Esta palabra ha sido soltada. Esta palabra ha sido soltada. ¡Oh, gloria! Esta palabra ha sido soltada. Y llega a tu vida. Llega a tu corazón. Oh, reprendemos todo espíritu inmundo. Los echamos fuera. Así como Abraham echó fuera los buitres. Hay buitres espirituales que te quieren hacer daño, iglesia. Levántate. Pelea. Batalla. Lucha. Lucha. No te des por vencido, hermano. No te des por vencida, hermana. Lucha, pelea. Pelea la batalla. El apóstol Pablo iba a decir: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Batalla, pelea la buena batalla de la fe. No te des por vencido. No te des por vencida, hermana. Dios te dice en esta noche: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presenta tu cuerpo en adoración. Levanta las manos y dile: Señor, aquí estoy, mi cuerpo, mi vida está aquí. Mi vida está en este lugar.
Yo presento mi cuerpo en sacrificio. Te doy alabanza, te doy adoración, Señor. ¡Oh, gloria! Oh, allí está el altar, allí está el altar, allí está el altar. Ahuyenta. Ahuyenta porque las aves de rapiña van a descender sobre el sacrificio, sobre la obra que vos has hecho en Dios, sobre el trabajo que vos has hecho en Dios. Allí están las aves de rapiña, identifícala. Identifica todo aquello que quiere robarte la bendición de Dios para tu vida, que la promesa de Dios no se cumple en tu vida. Oh, dile, te reprendo en el nombre de Jesús, te echo fuera en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús de mi vida, de mi casa, de mi familia. Yo soy más que vencedor. Eleva las manos a decir conmigo, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor.